Damas y caballeros, es menester nuevamente darles la bienvenida en esta tarde, en el marco de este primer congreso La Praxis en el ISSSTE. A continuación, vamos todas y todos a darle la bienvenida a la doctora Lucía Álvarez Enríquez de la Universidad Nacional Autónoma de México, al maestro José Pedro Kumamoto Aguilar del CIS, así como al doctor Pastor Castel Florit Serrat de Cuba, al maestro Juan Gerardo López Hernández, representante integrante del ISSSTE, a la doctora Ana Rita Castro de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Todas y todos ellos vienen a compartir con todas y cada uno de nosotros el análisis del tema la formación de cuadros y participación ciudadana, ejes articuladores del estado de bienestar. Así que le damos la más calurosa bienvenida a todas y todos ellos, quienes serán coordinados en la moderación por la doctora Lucía Álvarez Enríquez. Adelante. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, y pues comienzo por agradecer enormemente esta oportunidad de participar en este evento tan importante. Creo que casi me puedo asegurar que sin precedentes en las instituciones de salud en términos de la perspectiva que se maneja en cuanto a debatir en torno a cómo se concibe el tema del bienestar, de la salud y de la política al respecto, en un intercambio interdisciplinario de especializaciones diversas, donde participamos y participan funcionarios, servidores públicos, académicos y también algunas personalidades de las organizaciones de la sociedad civil. Me parece que el diálogo y el intercambio entre estos distintos actores y actoras pues es fundamental en el abordaje de un tema como este. Bueno, como ya se ha mencionado, tenemos la gran temática que es la formación de cuadros y la participación ciudadana en el tema o en la perspectiva de la construcción del estado de bienestar. Entonces, sobre esto quiero decir únicamente tres cuestiones para enmarcar la discusión. Una, que yo identifico este tema que estamos abordando hoy en la relación entre ciudadanía y democracia, ¿sí? Donde asumo que la ciudadanía es el fundamento de la democracia y es el sujeto que le da sentido, que la constituye y la alimenta. Es a través de la ciudadanía que se realiza el asunto central de la democracia, que desde mi punto de vista, bueno, desde luego apoyándome en muchos autores y autoras, es el tema de la inclusión, ¿sí? Del demos en el gobierno, de la pluralidad social, de la pluralidad política en el régimen político y de la diversidad social en el Estado. En este sentido, quiero partir así como referente de dos visiones clave de ciudadanía. Una que sería la noción hegemónica formal liberal, que tiene el carácter formal, legal, institucional, fuertemente cuestionado en las últimas décadas por los fenómenos ciudadanos que ocurren cotidianamente en nuestras ciudades. Por otro lado está la ciudadanía que yo llamo sustantiva, también apoyándome en distintos autores, que tiene que ver con una ciudadanía vista no desde el punto de vista ni jurídico ni político, sino más bien una visión sociológica que refiere a su carácter social multidimensional y que no necesariamente tiene que arraigar en lo institucional. Finalmente es un tipo de ciudadanía que no aspira solo a la nominación de los derechos, sino a la garantía de estos. Entonces tendríamos aquí un paralelo en dos tipos de ciudadanía que tampoco son contrapuestos ni excluyentes, sino complementarios. Pero quiero aquí mencionarlo porque sí me estoy yo demarcando de cuando hablamos de ciudadanía nos referimos únicamente y siempre a la ciudadanía liberal institucional. Este enfoque en el que yo hago mucho énfasis, que le llamo el enfoque de ciudadanía
sustantiva se arraiga en la visión de Brian Turner, quien menciona a la ciudadanía más como un conjunto de prácticas, ¿sí?, que arraigan, que paralelamente a la membresía que se tiene con el Estado-Nación, son prácticas de la vida cotidiana, económicas, sociales, jurídicas, educativas, de todo tipo, a partir de las cuales son los ciudadanos, las ciudadanas, en individual o en colectivo, quien construye su acceso a ser reconocido como miembro de su sociedad, ¿no? Entonces, al hablar de ciudadanía en este sentido, yo diría que estaríamos mencionando el reconocimiento de los individuos como sujetos de derechos y obligaciones en relación con su comunidad de pertenencia, que no siempre ni solamente es el Estado, pueden ser comunidades políticas más acotadas, subnacionales, digamos. También es la identidad política común que se construye entre individuos que se reconocen en los valores ético-políticos y en las reglas de la res pública, ¿no? Finalmente, como la define Brian Turner, sería el conjunto de prácticas jurídicas, políticas, económicas y culturales que definen a una persona precisamente en su competencia como miembro de su sociedad. Cuando hablamos de pertenencia, en términos de ciudadanía, hay que mencionar que tanto la pertenencia como la plena competencia de las personas en su comunidad no existe solo en abstracto. Esta se verifica a través de integrar a los diferentes, a la sociedad, a la diversidad social, de compartir, el Estado tiene que compartir atribuciones y funciones, es decir, en una distribución de poder a través de distintos mecanismos, también en la distribución de los beneficios del desarrollo, en el acceso que tienen los seres humanos a la riqueza social, llamémosle bienes y servicios, patrimonio, etcétera, y también al acceso al control de los propios recursos de su sociedad de pertenencia. Entonces, esta ciudadanía se estructura precisamente con todos estos supuestos al poner en vigencia el sistema de derechos, que es lo que aquí se ha mencionado en las prácticas, en las intervenciones anteriores. Y esto también se verifica en el desarrollo de la capacidad de los individuos de tomar parte en las exigencias y decisiones de la vida pública. Entonces, al hablar de todo esto, para aterrizar ya en el concepto o en la idea que se aproxima a la cuestión del bienestar social, yo diría que se trata de un proceso que supone al mismo tiempo condiciones políticas e institucionales que propicien la inclusión en las diversas dimensiones del desarrollo, es decir, lo que se llama las responsabilidades del Estado, pero también como en la formación de sujetos activos y corresponsables con la vida pública. Es decir, sujetos que no solamente apelamos a tener derechos, sino también obligaciones y compromisos con nuestra nuestra comunidad política. Entonces, en ese sentido, pensaríamos siempre, tiene que ver con el tema de la mesa, en que se trataría de construir, fomentar la construcción de sujetos e individuos con capacidad de agencia y comprometidos con su comunidad. Entonces, en este sentido, solamente ya para terminar, mencionaría que yo distingo cuando hablamos de ciudadanía que esta se consta de 4 componentes. La pertenencia a una comunidad política, cualquiera que sea, la identidad, que tiene que ver con la historia, cultura, sistema de reglas, leyes, territorio y patrimonio compartidos. La participación, que es un eje nodal para hablar de ciudadanía, o sea, no estamos pensados como sujetos receptores solamente de beneficios y derechos, sino también gestores y promotores de los mismos. Y finalmente eso, que tiene que estar basada en el ejercicio de derechos vistos en una manera integral, como derechos cívicos, políticos, sociales, que garantizan la pertenencia a través precisamente del acceso a bienes y recursos públicos, a la riqueza social, la justicia, la equidad
y la toma de decisiones. Entonces, si se dan cuenta, este conjunto de elementos que he mencionado nos lleva de manera bastante directa al tema de la sesión, que tiene que ver con cómo y desde dónde podemos pensar un estado de bienestar. Creo que hay que apoyarnos en este tipo primero de conceptos para entender qué significa. Ya los compañeros anteriormente, el compañero de Uruguay o algunos otros han mencionado que hablar de estado de bienestar no es un lugar común solo, sino que hay muchos enfoques y maneras de acceder a él, y yo sí pondría como punto de referencia estos elementos que he mencionado. Bueno, dicho lo anterior, voy a dar la palabra a los compañeros y compañeras de la mesa, la primera de las cuales es la doctora Ana Rita Castro, aquí a mi izquierda, quien es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas por la Universidad Central de Venezuela, con especialización en Economía y Gestión de las Relaciones de Trabajo por la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es maestra también en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y doctora en Ciencias de la Salud Colectiva por la Unidad Xochimilco. Su currículum es mucho más largo, pero para abreviar, porque somos muchos, ahí lo dejo. Le paso la palabra aquí a la doctora Ana Rita. Muchas gracias. Gracias, doctora. También agradezco la invitación y celebro este espacio. Creo que es muy importante esta vinculación de la academia con el sector salud, con las instituciones, y sin más, para no quitar tiempo a los demás compañeros, justamente formación de cuadros y de recursos humanos en salud y participación ciudadana, pensamos que son dos ejes fundamentales para justamente pensar la ciudadanía a través de un perfil democratizador de las competencias en salud, y quizás competencias es un término no tan apegado a esto de cuando pensamos, ¿no?, espacios democráticos, pero creo que es importante y que, bueno, también se pueden resignificar. Algunas premisas, ¿no? Es importante en este entramado para construir este estado de bienestar, la mejora de los indicadores de salud, es un objetivo prioritario, con énfasis en aquellos grupos, familias y comunidades que están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y creo que para ello es importante la sinergia entre el sector salud y el sector educativo. Y esta sinergia no solamente que sea discursiva, sino que debe ser real y articulada. La formación de cuadros en salud adquiere una relevancia justamente en estos procesos democratizadores en que se piensa, ¿no?, la educación debe ser en sí misma emancipatoria y comprometida, y a veces estos no son términos tan comunes que escuchemos cuando estamos en formación de cuadros en salud o de formación en salud en general. Entonces es importante apuntalar procesos que requieren de la infraestructura, por supuesto del gobierno, y de actores claves como son las instituciones de educación superior. Sí. La OPS y la OMS en su 60 reunión hicieron un documento que me parece importante aquí destacar: la política sobre el personal de salud 2030, fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes. Entonces, contribuir con estrategias educativas para el fortalecimiento de los recursos humanos también tiene que ver justamente con hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible para el 2030, que hay varios, y el que nos reúne, pues el 3, ¿no?, que tiene que ver justamente con garantizar este acceso a la salud. Entonces, reforzar los perfiles de competencia de acuerdo a las necesidades del sistema de salud, y más en esta propuesta que hay en México de un sistema basado en la atención primaria de salud, es importante avanzar hacia la deconstrucción de los programas que están. O sea, creo que la mesa anterior también de alguna manera tocó, se asomó en eso, pero es necesario el desarrollo de programas de aprendizaje contextualizados para cada profesión de la salud. Contar con equipos interprofesionales y sobre todo en el primer nivel con competencias adecuadas y donde el territorio es un determinante clave. La siguiente. Y en este sentido, la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, en este compromiso para avanzar, es que
a través del Centro Universitario de Enfermería Comunitaria, propone, estamos allí, un equipo interprofesional, una metodología de aprendizaje basado en la, con y por la comunidad, a través de un aprendizaje situado y experiencial. La siguiente. Entonces, hay que hablar desde estas competencias como un perfil democratizador, ¿no? Estas competencias como una propuesta dentro de la transformación curricular que se requiere, que tiene que tener un sentido justamente, una visión de la salud que va más allá de la ausencia de la enfermedad, una salud que tiene que ver con un derecho humano fundamental, con un derecho social que es activo, donde se ven así tanto a las personas que son sujetos de la atención y el cuidado, como las personas que prestan esa atención y ese cuidado, para que justamente pueda darse este círculo virtuoso, ¿no? La salud además como esta metacapacidad que nos permite las capacidades en otro sentido. Entonces, este CUE, este centro que tiene la FENO, está ubicado en la alcaldía de Xochimilco, en un pueblo en San Luis de Tlaxcaltemalco. Y entonces, este espacio formativo que está dado pues, en Comodato está ubicado y tratamos justamente de incidir en la determinación social de la salud a través de los determinantes sociales de la salud en el campo de la salud comunitaria desde un enfoque de atención primaria de salud. La siguiente, por favor. Si quieren pasamos la siguiente. Entonces tenemos justamente en esta experiencia que se está construyendo, que además hay que decir que este centro tiene 30 años en la comunidad, hay dos componentes clave, este de la formación y la propia atención. Entonces la formación justamente tiene que ver con este pensar en espacios democratizadores dentro de la propia comunidad y con los propios pasantes o personas prestadoras del servicio social. Entonces hay estudiantes de pregrado, de LEO, estudiantes de posgrado, de las especialidades de enfermería, y hay un programa de servicio social interprofesional donde está enfermería, medicina, trabajo social, medicina veterinaria, nutrición, varios, desde una mirada justamente que la formación y la atención está atravesada por los derechos humanos, la salud, derechos humanos, la interculturalidad y la perspectiva de género. Un aprendizaje que está basado en la comunidad, por la comunidad, con la comunidad, y ya el del servicio más hacia un aprendizaje basado en el servicio, que justamente tiene que ver con esta articulación entre la universidad y la comunidad, que es importante tomar en cuenta este eje para la construcción de un estado de bienestar. La siguiente. Y el otro componente tiene que ver pues, con el asistencial, donde tenemos la atención clínica desde una atención comunitaria, intercultural, un acompañamiento que se da en dos grandes grupos, a la primera infancia con servicios de estimulación oportuna y acompañamiento al proceso de envejecimiento, y parte también se está empezando a trabajar con personas gestantes a través de diferentes estrategias. Y lo que quiero aquí resaltar es justamente esta visión. No nos quedamos allí, no está solamente allí en los consultorios intramuros, sino se va hacia los hogares y hacia los espacios sociales que hemos determinado importantes para el trabajo comunitario en salud. El siguiente. Ya con esta termino. Entonces, estas personas, vemos a las personas sujetos de derecho, en particular estos grupos que han sido históricamente vulnerabilizados, ¿no? Para mejorar nivel de calidad, que puedan además articularse en procesos de participación, que decimos fácil, pero que no es tan fácil en el momento que estamos allí en la comunidad trabajando. Entonces, es muy importante esta participación porque además hace la articulación con la atención primaria de salud, con esta estrategia. Y justamente en una apuesta a la interprofesionalidad, avanzar a la educación interprofesional desde el pregrado para prestar una atención integral y poder apuntalar a esto que estamos hoy aquí reunidos. Muchas gracias. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Ana Rita Castro su ceñirse al tiempo y ser muy precisa también y muy bien articulada la ponencia. Creo que no hay mucho que repetir, pero sí nomás destaco que ella hace mucho énfasis en la perspectiva del perfil democratizador, ¿no? De competencias, el trabajo situado en contextos de comunidad, ¿no? Con una perspectiva de género y también intercultural. Y al final mencionas también, que me parece clave pues en esto del Estado de Derecho, ver a las personas de la comunidad como sujetos de derechos, más que otra cosa. Muchas gracias.
Bueno, en segundo lugar vamos a darle la palabra al maestro Luis Gerardo Rodríguez Lozano, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Igualmente le dejo hasta ahí para dar más tiempo a su participación. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por toda la atención que he recibido de los organizadores de este evento, del anfitrión de estas instalaciones. En verdad estoy muy agradecido, y también pues felicitar a todos los que me han antecedido en mi participación. Todas las ponencias me han parecido brillantes y he aprendido de todas, y aquí voy a hacer referencia a algunas. Bueno, yo voy a hablar un poco de la participación ciudadana, pero en la perspectiva de un estado de bienestar, o sea, cómo podríamos crear ciudadanía. Y para eso, pues en las primeras participaciones, cuando habló el director general de esta institución, el doctor Batres, la doctora Suárez, el profesor Kumamoto, y pues todos los que hablaban al principio, de una u otra forma casi todos hablaron. Recuerdo que mencionaron la palabra crítica, y la doctora Suárez mencionó otra palabra que me parece muy importante. Nada más se la escuché a la doctora Suárez, que es la palabra politización. Y a mí me parece muy importante que la educación se piense en una perspectiva crítica que politice al ser humano, porque ya el profesor de Uruguay señaló cómo el neoliberalismo de una u otra forma despolitizó a la sociedad, o sea, volvió al individuo un ser humano neutro, como sin sabor, insípido, y que no tomaba partido. Bueno, sí tomaba partido a favor de las oligarquías, ¿no? Y eso me parece que es importante vincularlo con un gran pensador brasileño que mi formación no es la de ser normalista, pero siempre me ha gustado mucho leer de todo, y hay un pensador brasileño que admiro mucho, que es el profesor Paulo Freire, y me parece que sus libros enfatizan mucho en la formación crítica, en la lectura y en la politización, y eso me parece que son cuestiones que el neoliberalismo de una u otra forma de repente nos borró el cassette histórico. Y yo recuerdo, bueno, las lecciones del profesor Arnaldo Córdoba, que me parece un gran historiador que debería seguirse leyendo mucho, del profesor que ya fallecido, Enrique Dussel. Y ahí rescato lo que decía el profesor Enrique Dussel, de ver la política como una actividad vocacional, que realmente quienes están en los cargos públicos y quienes no también, o sea, un profesor también tiene mucha importancia. Creo que se ha hablado poco del profesor normalista, pero el profesor normalista es el primero que va a fomentar un espíritu crítico en el joven. Y yo recuerdo mucho, particularmente me gusta leer mucho de todo, y un escritor que me apasiona es Albert Camus, premio Nobel de Literatura, pero me emociona porque este premio Nobel era de una extracción sumamente humilde. Su madre y su abuela eran empleadas domésticas, analfabetas, pero él tuvo un profesor que vio en el talento y lo exhortó, lo inculcó, y es ahí donde me refiero que un profesor puede hacer mucho en esa primera etapa en el niño, que le vaya fomentando un pensamiento crítico, que le vaya inculcando la lectura, y a través de la lectura se puede el niño empezar a politizar. Tan solo si pensamos en estos grandes libros como los libros de Charles Dickens, de David Copperfield, me parecen libros donde el niño puede empezar a desarrollar un espíritu crítico, empezarse a hacer preguntas,
y creo yo que estas materias hay que impulsarlas mucho. La historia, me parece que la historia es una materia trascendental, pero el problema es que enseña mucho y a los neoliberales no quieren que aprendamos de historia. Entonces, pero tenemos que volver a los libros de historia, a pensar tan solo ese libro maravilloso que escribió el profesor Adolfo Gili, La Revolución Interrumpida, que me parece un gran libro que debe seguirse leyendo. Y es esta forma de buscar que el joven lea, que se haga preguntas, que se cuestione y que se politice. Es un poco ver como la figura en esa novela de La Madre de Máximo Gorki, cómo la madre se politiza por el conocimiento, por los saberes, como ya han explicado aquí varios de los que me han antecedido. Y yo pienso que eso es algo que se tiene que ya se está haciendo, pero que hay que seguirle haciendo más fuerte. Porque no se puede dar tregua al neoliberalismo. Ya dijo el profesor de Uruguay, y yo estoy de acuerdo, el neoliberalismo sigue siendo una ideología aún al día de hoy muy fuerte, que la única forma de combatirla es con cultura, con conocimiento. Yo recuerdo cuando estuvo en mi estado el profesor Armando Hart, ministro de Educación, con el comandante Fidel Castro, que decía que el neoliberal es un ser ausente de pensamiento. El problema es que tiene los vínculos con el capital, con las estructuras poderosas, y hoy en día no es lo mismo el neoliberalismo. Hoy hay que verlo en la perspectiva de la globalización. Eso le da un matiz más fuerte, pero yo pienso que se ha avanzado mucho en este país con la llegada de la 4T, y creo que hay que seguir insistiendo, y como dice un periodista que yo aprecio mucho, Julio Astillero, hay que seguir insistiendo e impulsando más izquierda, que el gobierno sea más izquierda. No, desafortunadamente aquí es donde viene la politización, no es tampoco de la noche a la mañana. Si tuvimos 30 años neoliberales, pues no podemos aspirar a algo radicalmente distinto en poco tiempo, pero yo creo que se han dado pasos muy importantes. Tan solo este tipo de eventos, pues en las épocas del neoliberalismo hubieran sido impensables. Entonces a mí me parece que hay que seguir insistiendo, y la educación es fundamental, o sea, verla desde el niño, desde el joven, inculcarle la lectura. A mí ese libro de Paulo Freire, de la lectura como práctica de la libertad, me pareció genial. Lo que señala la profesora que me antecedió aquí, también estoy de acuerdo. O sea, la educación tiene que ser liberadora. La única forma de que sea liberadora es que tenga un espíritu crítico y emancipatorio. De hecho, eso hace mucho énfasis Paulo Freire, o sea, ver en la educación una visión emancipatoria. La verdad, pues no me queda más que agradecer a todos y cada uno de los con los que he estado en contacto, y en verdad es esto algo muy valioso. Muchas gracias. Pues muchas gracias al maestro Luis Gerardo Rodríguez, quien, bueno, como ya vieron, para pensar en la transformación del Estado, la construcción del Estado de bienestar, hace mucho énfasis en la necesidad de la participación, y una cosa que me llama mucho la atención, el énfasis en la niñez, ¿no? En que eso no es algo que adquirimos de grandes y cuando ya somos sujetos más conscientes, sino desde niños y niñas, que introducir la idea de la politización como idea de pensamiento crítico desde pequeños. Me parece muy valioso. Bueno, le damos la palabra ahora al maestro José Pedro Kumamoto Aguilar, quien es licenciado en Gestión Cultural por el ITESO y especialización en Gobernanza de Grandes Sistemas Urbanos por la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza,
y el Tecnológico de Monterrey. Estudió la maestría en Políticas Públicas en la Universidad Pública de Londres, Inglaterra, donde investigó la problemática de la vivienda deshabitada en México. Igualmente, ya, bueno, a él es más conocido porque ya lo presentaron antes. Todos ustedes aquí tienen un gran currículum, pero para darles más tiempo, adelante. Ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, me da mucho gusto estar el día de hoy aquí con ustedes, ya desde un espacio de análisis y de planteamiento de experiencias. Me emociona mucho y les quiero agradecer tanto al ISSSTE y a todas las personas que me antecedieron y a quienes están participando también con su atención y con sus preguntas, sus comentarios. Gracias también por estar aquí en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social. Dicho esto, me entusiasma mucho la perspectiva que establece la doctora Lucía al respecto de la ciudadanía. ¿Por qué lo digo? Porque por muchos años se ha pensado desde esta perspectiva, bien lo planteaba, ¿no? Una visión completamente liberal, clasista y en buena parte racista y misógina sobre la ciudadanía. ¿Por qué? Porque una infancia no tiene opinión y no tiene agencia, no puede participar en la elaboración del país que busca, que una persona adolescente con esos encendidos momentos de búsquedas políticas no puede dar su opinión. Pongo aquí un ejemplo. El doctor Martí Batres empezó su activismo político a los 14 años, ¿no? Entonces, ¿quiénes no aquí en la preparatoria, en la secundaria, ya teníamos una convicción bien hecha al respecto de lo que estábamos buscando? Quizás no con todas las claridades técnicas que a lo mejor los estudios nos van dando, pero entonces la ciudadanía no es algo depositario solamente de aquella persona que tiene una credencial para votar y que asiste de manera ordenada a una marcha vestido de blanco y que llega en coche y se regresa a su casa. No. La ciudadanía se puede y se está generando desde los espacios de abajo, desde los pueblos originarios, desde las mujeres, desde los movimientos, desde las personas que luchan por una causa. Hoy les mencionaba simplemente un ejemplo, las Leonas en Manada, mujeres racializadas provenientes del Estado de México, la mayoría desde entornos urbanos en donde experimentan muchísimas opresiones y ellas están haciendo su ciudadanía y ellas están luchando por la seguridad social. Y es en ese orden de ideas en donde lo que quisiéramos plantear es que no se puede entender la seguridad social y eventualmente la construcción de un estado de bienestar sin la lucha constante de la sociedad. Es decir, los sistemas pensionarios, de salud, de cuidados, los derechos al retiro, no son graciosas concesiones que se generaron desde una élite política y económica, sino una lucha constante que generalmente provino desde abajo para poder construir los derechos que nos merecíamos. Es por eso que nosotros tenemos que reconocer que hoy la región tiene un problema grave al respecto de la seguridad social. 50% de su población económicamente activa no se encuentra inscrita en los sistemas de seguridad social. Y para poner un ejemplo de que si bien es cierto esto es un problema, también hay que decirlo, es un problema todavía mayor para las mujeres. Un dato: 30% de las personas que trabajan en el hogar, particularmente las mujeres que trabajan en el hogar, solamente el 30% en Perú y en México están inscritos en un sistema de seguridad social. Aquí es donde se alcanza a ver todavía las varias capas que podemos ver de retos que tenemos, ¿no? Las distintas opresiones, el clasismo, pero también el racismo y el machismo inscrito ahí. Porque ¿cómo podemos explicarnos que un trabajo, que es remunerado, que es una persona que va y que pues accede a trabajar de una manera, hasta hace muy pocos años en México se le empezó a ver como un trabajo que necesitaba estar, pues que fuera parte de la seguridad social? Solamente estos tres elementos que menciono nos podrían arrojar la explicación del por qué se ha dado de esta manera. Siguiente, por favor. Entonces, estamos frente a un enorme reto de participación ciudadana desde la ciudadanía, insisto, no desde esta dinámica de voy a invocar a un referéndum, a un plebiscito a través de mi credencial de elector, no, desde una lógica mucho más holística. Claro, también los mecanismos institucionales tienen que ser parte de la discusión. Sin embargo, nosotros consideramos que necesitamos impulsar la participación ciudadana en la seguridad social, porque primero puede fortalecer el espíritu de solidaridad que por muchos años se olvidó desde el modelo neoliberal. Segundo,
porque permite que las políticas públicas sean efectivas. Nadie conoce mejor su problema que quien lo vive cotidianamente. Quizás las soluciones las podemos construir en conjunto desde las personas que saben de política pública o de los temas en concreto, pero este modelo comunitario, por ejemplo, del CUEC, pues nos habla muy claramente que no tiene que venir un experto o experta que está sentada en su escritorio diciéndote y dictándote qué tienes que hacer para poder vivir tu salud. Y finalmente, porque fomenta la corresponsabilidad, no en el entendimiento donde tú tienes obligaciones y derechos y ya, sino la corresponsabilidad también de la evaluación constante, de la modificación constante y, desde luego, del poder participar e involucrarnos en nuestras por ejemplo, hospitales, en nuestras clínicas. Pongo el ejemplo siempre, y es polémico, a mis estudiantes de política pública comparada, si la educación privada debería estar prohibida o no. Y siempre genera como un revuelo enorme. Y el planteamiento no lo hago yo, lo hace el Partido Laborista en Reino Unido, porque lo que plantean es que por esta falta de corresponsabilidad, quien tiene mucho se va a las escuelas privadas, y no solamente muchos recursos, también muchos capital simbólico, social, cultural, y por lo tanto se localizan en los sitios de estas escuelas a estos capitales. ¿Y qué pasa en las otras escuelas? Donde las madres trabajadoras, migrantes, que carecen de tiempo libre o de recursos, pues entonces no pueden involucrarse y participar de la misma manera que podrían otras madres o padres. Y de esa manera se va alejando y alejando y alejando los distintos deciles, ya no solamente por un tema de recursos, sino también por capitales y la manera en la que se distribuye. Entonces, por eso la corresponsabilidad es importante, porque ahí también podemos participar ya todas y todos, no solamente pues quienes tienen acceso al IMSS Bienestar, sino todas y todos atendiendo nuestras clínicas. Y bueno, como pueden ver, ahí les planteo que hay muchas maneras de participar y de involucrarnos. Maneras institucionales, sí, podemos ir a trabajar con nuestros cabildos de los ayuntamientos y llegar hasta una acción de inconstitucionalidad, o bueno, a través de un litigio estratégico, impulsar una acción de inconstitucionalidad sobre algún tema. Pero también tenemos, y son muy importantes, los movimientos sociales y sindicales. De hecho, les plantearé algunos casos en los cuales, por ejemplo, los movimientos sociales no involucran a lo que se entendería ciudadanos formales o ciudadanas formales en Chile, que impulsó una reforma de educación. ¿Quiénes? Las y los pingüinos, les decían, los estudiantes de las secundarias, porque el traje con el que se visten pues parecen pingüinitos, ¿no? Entonces, esto nos habla mucho acerca de la relevancia de estos espacios. Los sindicatos todavía siguen siendo muy importantes. Por ejemplo, en Uruguay viene la reforma de seguridad social, en donde, pues digamos, hay una multiplicidad de actores, entre ellos los sindicatos, que lo impulsaron, pero también hay que recordar que son los formadores de las cajas de ahorros, de los sistemas de solidaridad y de seguridad social, eventualmente los conoceríamos así, en Uruguay y en Argentina. Son, digamos, de nuestros pioneros, nuestros hermanos mayores en el continente americano. Y, desde luego, plataformas ciudadanas y redes digitales. Esto va a ser muy importante particularmente para, pues digamos, los últimos 20 años, pero lo estamos viendo en países como Brasil, como Colombia y particularmente en México lo estamos viendo con el impulso de los derechos, del reconocimiento de los derechos de las y los trabajadores de plataformas digitales. Siguiente, por favor. Nosotros les podríamos decir que desde la CIS tenemos una apuesta constante a la formación de más cuadros y de más perfiles que puedan impulsar los derechos. Y, por ejemplo, tenemos con la FES una escuela de sindicalismo para que puedan tener habilidades que van de todo tipo. No todo el mundo nace conociendo el ciclo de política pública, las legislaciones, cómo hacer cabildeo, y es normal que en estos espacios estos saberes ayuden a potencializar el trabajo que realizan en el día a día con sus causas. Siguiente, por favor. Y bueno, ya lo mencionaba previamente, hay muchos ejemplos en donde nos damos cuenta de que no solamente la huelga de Cananea, de Río Blanco aquí en México, eventualmente nos dio ciertos derechos laborales y eventualmente derechos de seguridad social. Siguen pasando esos movimientos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Más recientemente, un ejemplo maravilloso que nos da mucho gusto es el reconocimiento de las trabajadoras del hogar en nuestro país. Insisto, y eso está pasando en Chile con el levantamiento hace poco, ¿no? Pasó en Colombia, está pasando en Uruguay,
Entonces, esto es algo muy importante porque ya nos quitan la noción de no te muevas porque las cosas no cambian, no digas que es momento de reformas porque esto siempre ha sido así. No, la naturaleza cotidiana de las políticas públicas, cuando esté involucrada la ciudadanía, esta ciudadanía amplia, es que el cambio es la constante. Siguiente, por favor. Ya para ir cerrando, dejo algunas experiencias que considero que son exitosas en la modificación, en las reformas de seguridad social en América Latina, por ejemplo, en Costa Rica, lo que hemos visto aquí en el país, en Chile y en Colombia. Ustedes las pueden estar leyendo, pero la lección más importante, las dos que yo creo, es que la solidaridad es el punto central de estas reformas, el reconocimiento de los derechos, el avance de ellos, y también algo fundamental a las compañeras. Los movimientos feministas están haciendo un enorme cambio y da muchísima alegría que ustedes nos estén ayudando a construir una sociedad que reconozca las enormes brechas de género que se generaron durante años, las enormes opresiones, y con ello están mejorando la vida de las mujeres, pero de todas las personas en su conjunto. Siguiente, creo que ya es la última. Es lo que les mencionaba, ¿no? Es decir, cuando avanza una mujer, no es que retroceda un hombre, avanzamos todas y todos. Cuando se reconoce que los cuidados son un derecho, no avanza la mujer que cuida, avanza toda la sociedad en su conjunto. Desde luego, tenemos retos enormes para poder sufragar los sistemas de cuidados, para poder impulsar que con los recursos que tienen los estados se puedan hacer las inversiones necesarias. Pero también son enormes oportunidades para nuestro continente, porque, por ejemplo, la migración puede adquirir un nuevo rol, digamos, en los cuidados y particularmente en poder invertir en que las personas que migran vengan a cuidar a las personas que necesitan ser cuidadas en nuestro país o nuestras migrantes y nuestros migrantes en el mismo orden de ideas. Siguiente. Y bueno, yo con esto quisiera decirles, ya les platiqué un poquito acerca de lo que se logró con las plataformas digitales. Tenemos como sociedad que tener en mente el impacto de la inteligencia artificial y automatización porque existirá un desplazamiento laboral y por lo mismo, ¿cuáles son las respuestas que vamos a dar como región? Renta básica universal, impuestos a estas corporaciones que están desarrollando inteligencia artificial, ¿cuáles son las maneras en las que los vamos a lograr? Y desde luego, la sostenibilidad financiera en los sistemas de pensiones. Lo saben muy bien aquí, por ejemplo, el maestro, pues la pirámide se está invirtiendo y tenemos que buscar la manera de tener pensiones, o más bien, una pensión con distintos componentes. La pensión contributiva, la no contributiva, el programa social, el ahorro para el retiro, entre muchos otros componentes que nos pueden ayudar a que la pensión en su conjunto sea, digamos, suficiente. Por último, y con esto cierro, siguiente, por favor. El futuro, el pasado, el presente y el futuro de la seguridad social en América Latina depende de la movilización de la ciudadanía. Ya lo dije, pero quiero repetirlo. Nada son graciosas concesiones de las élites políticas o económicas. Es a través de un pueblo movilizado, organizado, desde la solidaridad y desde el compromiso con los derechos humanos, en que todos estos nuevos retos que se están generando para reconocer la seguridad social de grupos que históricamente habían sido dejados atrás, que se va a lograr. Y por lo mismo, la invitación es a que quienes forman parte de la sociedad organizada del pueblo, que siga movilizado. Y quienes somos parte de los espacios gubernamentales, los oídos, la mente, pero sobre todo el corazón bien abierto a todas esas manifestaciones sociales, porque gracias a ellas existimos, existen los derechos que hoy están reconocidos y vendrán nuevos. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias también a Pedro Kumamoto. Bueno, creo que muy interesante y coincidente su participación. Solo destaco 3 puntitos. Uno, el énfasis en la construcción de ciudadanía desde abajo, o sea, no solo desde arriba, que también, pero que además eso la hace multidimensional, multietaria, ¿no? De distintas edades. Y nos cambia el chip de que si no tenemos los 18 años no somos ciudadanos, sino que somos todos y todas desde pequeños, porque el problema está, el foco está puesto en los derechos, ¿no? Otro tema que mencionaste que me gustó mucho es la participación, yo diría casi como modo de vida, ¿no?
para una sociedad de pertenencia. Y finalmente, esto que mencionabas, la participación como un ejercicio permanente para la formación de cuadros, ¿no? Muchas gracias. Bueno, rápidamente le damos la palabra a nuestro quinto ponente, que es el maestro Juan Gerardo López Hernández, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestrante en Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía. Actualmente es director de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del ISSSTE. Adelante, muchas gracias. Gracias, compañeras y compañeros. Bueno, yo quiero profundizar un poco en relación con el tema de la ciudadanía, la organización comunitaria y sobre qué comunidad actuamos desde el ISSSTE. Habría que dibujar con toda claridad al sujeto comunitario del ISSSTE, el derechohabiente, el trabajador o la trabajadora del Estado, en todas las formas. Quiero recordarles que desde 1925, hace 100 años, con la aparición de la Dirección de Pensiones, se buscó, se consiguió mediante la lucha de los profesores en contra de unas reglas Pallavicini que normaban la posibilidad de pensionarse a las y los profesores federales, que se conformara una dirección de pensiones que hizo una obra, la verdad, muy loable. Por ejemplo, el conjunto urbano Presidente Alemán es el resultado de aquella dirección. Esa dirección tenía un órgano que hoy conserva el ISSSTE, que es su órgano máximo de gobierno, que es la Junta de Gobierno, que también está cumpliendo 100 años en este 2025. Y como esa, otras muchas funciones que asumió aquella vieja dirección, reitero, producto de la lucha de las y los profesores federales por pensionarse de una manera mejor, de una manera más conveniente. Todos sabemos en el ISSSTE que el 60-70% de nuestra afiliación, de nuestros derechohabientes, son provenientes del magisterio y que ese gran grupo es un grupo consciente, es un grupo que sabe articular sus demandas, es un grupo además que articula demandas de sus comunidades. Es decir, nosotros tenemos la responsabilidad de atender primordialmente a una comunidad de comunidades, una comunidad que influye sobre otras comunidades. Un derechohabiente nuestro en Guerrero, por ejemplo, en el municipio de Acapulco, suele realizar su actividad a las orillas del río Papagayo, por ejemplo. Allá nos tocó ir a verlos después de la ocurrencia del huracán John recientemente. Y así estos actores sociales son al mismo tiempo actores políticos. Y nuestra acción sobre ellos planteamos desde las direcciones del ISSSTE debía tener como fundamento una cosa que hemos venido llamando humanismo mexicano, que se lleva y se trae, pero pocas veces se define. Y entonces yo quisiera hablarles un poco de qué es esto. Lo primero que me parece importante mencionar es que en el último tercio del siglo XX, Gabriel Méndez Plancarte, un filólogo, llamó humanismo mexicano a una postura filosófica y estética que se desarrolló en México, bueno, en la Nueva España, desde el siglo XVI, bajo preceptos renacentistas. Uno de ellos, el más importante quizás, el nodal, la hospitalidad, que orientó la obra física e intelectual de un Vasco de Quiroga, por ejemplo, y que fundó instituciones. Pero esta postura estética era también para Méndez Plancarte, o detectaba él, una norma ético-social que se fue desplegando en la historia mexicana.
Entonces estamos hablando de una óptica, de una operación epistemológica. ¿Qué es esto? Es una forma de construcción de conocimiento y por lo tanto una forma de construcción de conciencia, una herramienta de construcción del mundo real y que se ha venido generando y ha venido formándose a lo largo de la historia de nuestro pueblo. Una figura que los neoliberales se siguen negando a reconocer, la existencia del pueblo como un actor social, como un actor político. Dicen, no hay pueblo, hay ciudadano, ¿verdad? Y bueno, pues hemos visto al pueblo mexicano actuar en muchos momentos trascendentales de nuestro país. Construir esta forma e idea del mundo hoy orienta las múltiples, complejas y aún contradictorias tareas de gobierno, porque ha coexistido y coexiste este humanismo mexicano con otras conciencias rectoras, algunas de ellas francamente antihumanistas, que se manifiestan en el clasismo, el racismo, la misoginia y otras formas de discriminación. El humanismo mexicano, como las otras formas de mirar al mundo, es el resultado de las contradicciones que han surgido en siglos de lucha entre diversas estrategias de vida, de opciones de sobrevivencia, de formas de humanizar la naturaleza, es decir, de proyectos de historia y por lo tanto distintos y confrontados proyectos de humanidad, sean estos conscientes o no. Vamos a revisar algunos casos extremos, contemporáneos y que nos tocan en carne propia, compañeras y compañeros del ISSSTE. La estrategia de vida del coyote, del coyotaje para nuestros compañeros de otros países, se refiere a esos agentes que se encuentran afuera de las oficinas, de nuestras oficinas, buscando defraudar a los derechohabientes cuando van a solicitar un trámite. Y esa estrategia de vida, porque esas personas tienen derechos humanos y merecen vivir, se confronta con la necesidad de un trabajo honesto y de que nuestros derechohabientes reciban sus prestaciones, especialmente los préstamos personales. Ahí está nuestro subdirector de otorgamiento de préstamo que todos los días está peleando con los coyotes, ¿no? O los compañeros y compañeras del sector salud, los nutriólogos, nutriólogas y su lucha perenne en contra de las refresqueras, ¿no? De la Coca-Cola, de la Pepsi-Cola, de otras industrias de alimentación chatarra que nos tienen hoy en una antesala de la diabetes generalizada en toda la sociedad, si no es que ya estamos ahí. Estas dos estrategias de vida nos sirven solo para ejemplificar que ese sujeto de derecho que es nuestro derechohabiente se encuentra marcado entre una confrontación y que es el producto de algo que el doctor Bolívar Echeverría, el gran filósofo latinoamericano Bolívar Echeverría, llamaba lo político. ¿Qué quiere decir? Que como seres gregarios que somos los humanos, nos organizamos para transformar la naturaleza y de ahí adquirir la vida. Pero la estrategia que adoptamos como comunidades para adquirir la vida, transformando la naturaleza, representa también identidades. Y esas identidades tienen el derecho a coexistir y son variables y cambian su posición de poder en el tiempo. Es decir, la existencia de nuestro derechohabiente, de nuestra derechohabiente, es el resultado de múltiples confrontaciones a lo largo de nuestra historia, de nuestro pueblo, por sobrevivir.
del ejercicio cotidiano de distintas estrategias de vida. Y en ellas debemos nosotros aprender a ver y respetar la obra de generaciones y generaciones y generaciones de abuelas y abuelos que han luchado por que tengamos derechos. Es decir, los derechos de los que somos sujetos son el resultado de nuestra historia y por lo tanto también representan, como dijera Walter Benjamin, nuestro compromiso con aquellos que pudieron haber respirado el mismo aire con nosotros, que nosotros, y con los que lo respirarán después de nosotros. Y entonces eso implica, para mí en lo particular, en el proceso de formación de cuadros del ISSSTE, una solicitud de aprendizaje del respeto y la dignidad infinita de las y los seres humanos. Gracias. Pues muchísimas gracias aquí también al maestro Juan Gerardo por pues todos estos nuevos elementos que aporta, pero además de manera más aterrizada ya en particular en la comunidad del ISSSTE. Como dices, una cosa es la comunidad en su conjunto y otra cosa es una comunidad más identificada que tiene también requerimientos, exigencias muy particulares y en la que me gusta mucho que se hace énfasis también en que el propio ISSSTE ha sido producto de las luchas de los trabajadores, en este caso de maestros y maestras, ¿no? Y esta otra pues cuestión de orientar todo el trabajo, o sea, recuperando la idea del humanismo mexicano de la Cuarta Transformación, pero orientándolo a una cosa muy fundamental que me parece eje, que es la formación, la construcción de conciencias, ¿no? En varios sentidos. Él lo menciona ahorita de manera ya para en su cierre, en el respeto a la dignidad de los diferentes también, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, incorporamos todo esto aquí a la mesa y le damos la palabra a nuestro último ponente, que es el doctor Pastor Castel Florit Serrate, quien es médico con doctorado en Ciencias de la Salud y doctorado en Ciencias especialista en salud pública y gerencia en salud. Cuenta con más de 50 años de experiencia en la dirección del Sistema Nacional de Salud de Cuba, 18 de ellos como director provincial y con rango de viceministro. Bueno, creo que mucha experiencia aquí vamos a recuperar del doctor Pastor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Como soy el último, no tengo limitado el tiempo, ¿no es así? Bueno, miren, realmente creo que esta mesa está bien compuesta. Yo voy a hablar más de política de cuadro que de participación ciudadana, aunque lo tengo implícito, pero creo que para equilibrar lo planteado. Realmente yo destacaba que este Congreso haya considerado el punto de política de cuadro, es algo maravilloso y no acostumbrado en los congresos. La dirección, la gestión, la administración es el eje fundamental para el desarrollo de las organizaciones y las instituciones. Las debilidades que vemos en las organizaciones y en nuestras instituciones en un % elevadísimo es porque la conducción y la dirección es insuficiente y no es con la eficacia y con la competencia requerida. Y estamos hablando de política de cuadro en salud pública. La salud pública es una ciencia compleja. Yo la defino, adelanto diciendo que lo que voy a hablar aquí es mi experiencia, reflejado en textos que he escrito. O sea, lo que voy a hablar es lo que he vivido, positivo y negativamente, y creo que por eso le di tanta importancia. La salud pública la defino como el esfuerzo organizado de la sociedad y del Estado por la promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación de la salud. Y tiene un objetivo central, que es la salud, el bienestar y el alargamiento de la vida de las personas con calidad. Para lograr eso, indiscutiblemente que se requiere saber de dirección y saber de conducir el sistema de salud. Pero cuando ustedes analizan ese concepto, se dan cuenta que el esfuerzo organizado de la sociedad y el Estado
estoy diciendo que la salud pública no es patrimonial del sector salud. La salud pública no es el hospital y el centro de salud. La salud pública es eso, pero también es la alimentación, la vivienda, el transporte, la higiene comunal. Por lo tanto, la salud pública es intersectorial. Y por eso el Sistema Nacional de Salud no es responsabilidad neta de los ministros de salud. La salud pública, el Sistema Nacional de Salud, la máxima responsabilidad es del gobierno y del Estado. Y el ministro de Salud Pública es el máximo responsable del Ministerio de Salud Pública, el sector salud, pero forma parte con los demás sectores de ese gran Sistema Nacional de Salud. Entonces a veces hay problemas de salud y se lo responsabilizamos al ministro, pero hay otros sectores que participan. Y pongo el ejemplo muy concreto de Cuba. Si el gobierno cubano no hubiera jerarquizado la situación de la pandemia y hubiera una plena integración de los sectores con el ministro de Salud Pública, no hubiéramos logrado ser uno de los países que primero yuguló la epidemia y que logramos producir 3 vacunas que yuguló la situación que tenemos por la integración de biotecnología, el Ministerio de Salud Pública y otros sectores de la comunidad. Por lo tanto, esto es importante conocerlo porque la salud pública es un sistema extremadamente complejo, se enmarca en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo administrativo, en lo técnico, y pudiéramos decir que son uno de los sectores más difíciles que hay para dirigir. Por lo tanto, se requiere de cuadros competentes. Esto sigue pasando a la próxima, porque no quiero extenderme, por eso vamos a quedarnos aquí. Formación y desarrollo de cuadros. Ustedes pueden ver en esa lámina que la política de cuadro hay que verlo como un componente en el orden científico. ¿Qué quiero reflejar aquí? Para garantizar cuadros en competencia, tenemos que desarrollar un proceso primeramente de reclutamiento de aquellas personas que consideramos que pueden ser capaces de dirigir. Y cuando requerimos, realmente a partir de ese reclutamiento, seleccionar las personas, que por eso se habla de la selección, según las competencias que tengan se seleccionan, se emplean, se preparan, se evalúan y se estimulan. Esa es la política de cuadro en Cuba. Ahora, para seleccionar un cuadro, tienen que reunir esos elementos que vienen ahí. Primero, tienen que ser inteligentes, tienen que tener talento, actitudes, con C y con P, experiencia y valores. Esos componentes del cuadro es un proceso individual que requerimos que se convierta en un proceso social, porque a partir de ahí es cuando se logra un desarrollo organizacional y las transformaciones requeridas, que es lo que está pidiendo precisamente el ISSSTE, lograr un proceso de transformaciones adecuado. Por lo tanto, la política de cuadro tiene realmente una situación bastante compleja que requiere un seguimiento y requiere darle atención plena a cada uno de los que pongamos a dirigir. Porque ponemos a veces a dirigir compañeros que no tienen la experiencia requerida, no seguimos estos patrones y desgraciadamente no hay el resultado que aspiramos. La próxima. En esta lámina hablamos del sistema de preparación. En Cuba, préstame el agua, por favor. En Cuba tenemos un sistema de preparación que está marcado en cada uno de esos componentes. Nosotros enmarcamos el sistema de preparación en la educación posgraduada. Tenemos más de 12 cursos en correspondencia con las necesidades del sistema, porque en Cuba la formación y la preparación médica y técnica es administrada por el Ministerio de Salud Pública. O sea, las universidades médicas son jerarquizadas por el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, formamos y preparamos según las necesidades del sistema. Las investigaciones las hacemos según la necesidad del sistema. Entonces, los cursos, entrenamientos, diplomados, maestrías, la escuela que yo dirijo de salud pública, tenemos 9 maestrías, tenemos doctorados y otras figuras docentes que también sirven para preparación. Y estas, como es lógico, sirven para gestionar conocimiento y para preparar a nuestros cuadros para dirigir y liderar. Y algo muy importante que quisiéramos también reflejar. La preparación técnica, como ustedes vieron en la lámina anterior que hablé de valores, tiene que estar avalada por plenos valores de que va a dirigir. La próxima, para ponerle un ejemplo.
La próxima, por favor. La próxima. Ustedes pueden ver en esta lámina que una investigación que realizamos nosotros, que demostramos que dirigentes administrativos que tenían dominio de las técnicas de dirección, pero que no tenían interés, tuvieron menos resultados que aquellos que sí tenían interés y no tenían suficiente conocimiento técnico. Porque que no tenía interés, como no tenía conocimiento, pero tenía interés, se avalaron de especialistas que tenían conocimiento, lo siguieron porque tenían buenas técnicas de dirección, aunque no estaba preparado, y lograron éxito. Por lo tanto, no solamente es contar con conocimientos técnicos, sino tener interés en dirigir, estar motivado para tener los resultados correspondientes. Esto es una investigación que hicimos y realmente nos ha dado muchos resultados y es un seguimiento que le damos nosotros a nuestro país. La próxima, por favor. La próxima. Bueno, en participación ciudadana dije que no iba a hacer, no voy a hacer mucho hincapié para no demorar. La próxima. El directivo. Esto ustedes pueden aplicarlo en sus casas. En mi casa hay éxito. Aquí está mi esposa. ¿Dónde está? Barbarita. Barbarita está aquí. En mi casa la calidad, en mi casa la calidad es mi esposa. Para usted tener éxito, y el directivo tiene que tener esto presente, esos 5 componentes aplíquenlo en sus casas. Primero, hay que tener un plan. Hay que tener líderes. Hay que tener personas que participen en participación ciudadana. Hay que tener recursos y acciones competentes que nos hagan lograr el objetivo que pretendemos. Cuando no tenemos plan, ¿qué ocurre? Hay desorganización en los procesos. Cuando no hay líderes, hay desorientación en los procesos. Cuando no hay personas, falta capital humano para la acción. Y eso, en definitiva, no permite que logremos el objetivo. Cuando no hay recursos, se producen interrupciones. Y cuando no hay acción, se producen quimeras. Uno de los grandes problemas, ya se lo pongo en Cuba. ¿Qué problema tenemos nosotros? Hay liderazgo, hay participación ciudadana, pero realmente con el bloqueo que tenemos de tantos años, realmente ese recurso es necesario. Pero a pesar de eso, como tenemos los demás competentes, subsistimos y nos mantenemos y estamos aquí junto a ustedes. Por lo tanto, creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta y ustedes pueden aplicarlo en la vida personal y en la vida social y laboral. La próxima. La próxima. Bueno, el desafío de la formación de cuadros son varios. Primero, buenas prácticas de participación social. Integración de los cuadros, actores locales y expertos. Uno de los problemas fundamentales que tenemos nosotros, grandes, que sobre eso también he escrito, es sobre los procesos de integración. En salud pública, la integración yo la mido como interna y externa. La integración interna es intrainstitucional, que es la que debe establecerse entre los distintos servicios, medicina con cirugía, con laboratorio, con enfermería, ¿verdad? La interinstitucional entre el policlínico, un centro de salud con una clínica estomatológica, o un hospital con otro hospital. Y la integración externa es de la intersectorialidad, del sector salud con otros sectores, porque la salud pública, repito, no es patrimonial del sector salud. Tienen que participar todos los sectores de la sociedad. Mayor descentralización, una movilización de recursos más dinámicos y el desarrollo de la intersectorialidad que hemos demostrado en nuestra práctica, de ahí mis 2 doctorados, que la intersectorialidad no es una filosofía solamente, es una tecnología gerencial, que tienen que conocerla los que dirigen el sector salud y otros sectores de la sociedad. La próxima, ¿hay alguna más? Bueno, esto en definitiva no es para hacer propaganda, son las producciones que tenemos en la escuela, un % grande de Estela, que está sentada ahí, y mía, que online están a disposición de todos los presentes. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias al doctor Pastor, la verdad que un cierre con broche de oro, porque bueno, es un cierre sobre la base de la experiencia, que creo que es una cuestión muy valiosa. No voy a repetir todo, pero bueno, nos da pistas muy importantes, tanto en el terreno de lo que es la política para la formación de cuadros, como el proceso
de formación de cuadros, como la visión que me gusta mucho de salud pública, que pues es integral, multidimensional, más allá de solamente la parte médica. Me parece que eso a lo mejor está implícito en muchas otras cosas, pero me gusta mucho que lo haya puesto de relieve. Y bueno, muchísimas cosas más. Me gusta también la política de formación de cuadros en Cuba. Yo creo que es un referente importantísimo porque, entre otras cosas, siempre hemos sabido que uno de los puntos fuertes del proceso cubano es precisamente el proceso de salud, la atención, la política de salud. Entonces, me parece un lujo haber contado con esta experiencia. Muchas gracias. Y bueno, como no hay tiempo ya, no pido conclusiones, cada quien ya que saque las suyas. Y bueno, agradezco mucho a todos y a todas su presencia y su atención. Creo que pasamos a una siguiente mesa, ¿no? Y con profundo agradecimiento y gratitud agradecemos, reiterando la participación de nuestros y nuestras ponentes, quienes aquí han dejado gran parte de su experiencia en esto que es la formación de cuadros y participación ciudadana, dando como resultados los ejes articuladores del estado de bienestar. Aplauso para despedir a la doctora Lucía Álvarez Enríquez, el maestro José Pedro Kumamoto Aguilar, el doctor Pastor Castel Florit Serrate, al maestro Juan Gerardo López Hernández, a la doctora Ana Rita Castro y por supuesto al doctor Luis Gerardo Rodríguez Lozano. Muchas gracias por su importantísima participación en este primer congreso Praxis en el ISSSTE.